En el año 1521, la isla de Maug se convirtió en el escenario de uno de los enfrentamientos más intensos entre las fuerzas portuguesas y los moros en el continente africano. Lo que debería haber sido una confrontación de pura estrategia y poder militar se convirtió en un episodio marcado por lo inexplicable, un momento en que la historia militar y la espiritualidad se entrelazaron de manera dramática y misteriosa. Los soldados portugueses, a punto de ser derrotados por el ejército moro, fueron testigos de un fenómeno que muchos atribuyeron a un milagro, a la intervención divina de la Virgen María. La situación para los portugueses parecía desesperada. Enfrentados a una fuerza superior en número y completamente rodeados por los moros, los soldados portugueses luchaban por mantener una mínima resistencia. La batalla, en sus primeros momentos, parecía decidida. El ejército moro, bien organizado y con el dominio del terreno, presionaba sin cesar. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación no puede ser explicado con lógica ni estrategia militar. Algo increíble ocurrió, algo que los soldados vivieron como un milagro. La presencia de la Virgen María, según sus propios relatos, descendió del cielo y les dio fuerzas inhumanas para resistir. La historia de este milagro ha trascendido los siglos, con el nombre de la Virgen María unido a la victoria portuguesa en Maug. Pero más allá de la leyenda, hay una pregunta que sigue vigente: ¿realmente fue un milagro lo que les dio la victoria, o hubo otras fuerzas en juego ese día? Hoy, revisaremos cada uno de los detalles de este enfrentamiento, desde el contexto histórico que llevó a esta batalla hasta los relatos que describen la presencia inexplicable en el campo de batalla. El siglo XVI fue un período de expansión para los portugueses, que comenzaron a establecer una presencia colonial dominante a lo largo de la costa africana, con una economía impulsada por las rutas comerciales hacia las Indias y un enfoque en el control de las costas. Portugal se encontraba en una posición estratégica de poder, pero también se veía amenazada por los moros, que resistían el avance portugués. A lo largo del continente africano, los moros mantenían fuertes posiciones en territorios clave, y su habilidad para organizar guerrillas y defender su tierra era formidable. La batalla de Maug se libró en el contexto de una serie de enfrentamientos en los que los portugueses intentaban consolidar su dominio sobre las costas africanas. Los moros, liderados por fuerzas que se habían unido para resistir la invasión portuguesa, representaban una amenaza grave para los intereses portugueses en la región. La batalla fue parte de un conflicto más amplio, pero lo que la distinguió fue la apariencia de un evento sobrenatural, que afectó a los hombres tanto en su moral como en su destino. Portugal, aunque bien posicionada, no estaba exenta de dificultades. El ejército portugués en Maug estaba compuesto principalmente por soldados de diferentes orígenes, muchos de los cuales no tenían experiencia en batallas de gran escala. La falta de coordinación, el agotamiento y el miedo comenzaban a nublar las decisiones tácticas de los portugueses. En ese momento crítico, fue cuando, según los relatos, ocurrió el fenómeno que transformó el curso de la batalla. El campo de batalla de Maug fue testigo de una lucha despiadada, con los portugueses intentando resistir los ataques de las fuerzas moras. El ejército moro, al mando de un líder experimentado, parecía tener la victoria asegurada. Sin embargo, en el instante más desesperado, cuando los portugueses se veían a punto de ser derrotados, la historia cambió. Fue a partir de ese momento que comenzaron a surgir los testimonios de los soldados portugueses, quienes afirmaban haber visto algo fuera de lo común, algo que no podía ser explicado. Según los relatos, un resplandor celestial apareció sobre el campo de batalla. En medio de la confusión, muchos soldados vieron una figura en el cielo, envuelta en luz y aparentemente descendiendo hacia ellos. Algunos afirmaron que era la figura de la Virgen María, rodeada de una luz cegadora. La visión, para muchos, fue un bálsamo para sus almas, una señal de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Las fuerzas moras, sorprendidas por el repentino cambio en el ánimo de los portugueses, comenzaron a vacilar. El resplandor celestial, que se dice que fue visto por miles de personas en el campo de batalla, renovó la moral de los soldados portugueses. Con una fuerza renovada, comenzaron a contraatacar,
recuperando posiciones y superando a un enemigo que antes parecía tenerlos atrapados. La batalla dio un giro total, y en cuestión de horas, los moros fueron derrotados. La victoria portuguesa fue atribuida no solo a la destreza militar, sino a la intervención divina. La aparición de la Virgen María sobre el campo de batalla en Maug ha sido, a lo largo de los siglos, objeto de análisis y debate. Para muchos, este evento fue un milagro claro y rotundo, una señal directa de la intervención divina en favor de los portugueses. La devoción religiosa de la época, unida a la desesperación de los soldados, probablemente ayudó a que la visión fuera interpretada como una manifestación de lo divino. Sin embargo, algunos historiadores y psicólogos sugieren que lo que los soldados vieron fue simplemente una ilusión óptica o un fenómeno natural, exacerbado por el estrés y la fatiga de la batalla. El brillo en el cielo, en este caso, podría haber sido causado por fenómenos meteorológicos, como el reflejo de las nubes o el sol a través de la niebla. Las mentes agotadas, bajo la presión de la guerra, podrían haber interpretado erróneamente este fenómeno como una aparición celestial. Pero incluso si fue una ilusión, el hecho de que este evento haya sido interpretado como un milagro por los soldados portugueses muestra cómo la fe y la esperanza juegan un papel fundamental en los momentos de desesperación. En cualquier caso, la historia de la batalla de Maug sigue siendo un ejemplo de cómo lo inexplicable puede transformar un hecho histórico, dándole un significado que va más allá de lo puramente militar. La victoria portuguesa en la batalla de Maug tuvo repercusiones significativas en el equilibrio de poder en la región. Con el control asegurado de la isla y sus alrededores, los portugueses consolidaron su dominio sobre partes clave de la costa africana, lo que les permitió asegurar valiosas rutas comerciales y continuar su expansión hacia el interior del continente. La batalla también marcó el comienzo de una era de fortaleza para Portugal en sus dominios africanos. Sin embargo, la victoria no solo tuvo consecuencias estratégicas. Para los soldados portugueses, la batalla pasó a la historia como un ejemplo claro de la intersección entre la fe y la acción. La historia del milagro de la Virgen María les dio fuerza para mantener su control sobre las costas africanas, pero también les dio una historia que contar, una historia que marcó la forma en que los portugueses verían su poder en el futuro, un poder respaldado, en algunos momentos, por lo divino. La historia de la batalla de Maug perdura en el imaginario colectivo, no solo por su impacto militar, sino por el milagro que supuestamente ocurrió en el campo de batalla. A lo largo de los siglos, esta historia ha sido celebrada y reinterpretada por generaciones de portugueses y católicos, quienes consideran que la victoria fue una prueba de la intervención de la Virgen María en sus asuntos. La batalla ha sido relatada en libros, leyendas y rituales, con la figura de la Virgen como símbolo de esperanza y protección. Para muchos, la historia de Maug es una de esas rarezas en la historia militar, un hecho tangible que se funde con lo divino, donde lo inexplicable se convierte en parte de lo que define el triunfo. La batalla de Maug, como tantas otras páginas de la historia, nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Realmente hubo una intervención divina en este evento, o fue una interpretación de los soldados que, en su desesperación, vieron lo que deseaban ver? A lo largo de la historia, los milagros y los misterios han sido parte de nuestro intento de comprender lo incomprensible. Lo que es indiscutible es que la victoria en la batalla de Maug marcó un hito para los portugueses, y la figura de la Virgen María se convirtió en un símbolo de fuerza y protección. Incluso hoy, la batalla es recordada como un milagro, un acontecimiento que trascendió lo militar para convertirse en un acontecimiento espiritual que sigue siendo venerado por muchos. La historia del milagro de Maug es, en última instancia, un recordatorio de cómo las grandes victorias no solo son forjadas en el campo de batalla, sino también en las creencias que nos impulsan, las fuerzas que creemos que nos guían cuando estamos al borde del abismo. Quizás nunca sepamos toda la verdad, pero lo que importa es que esta historia ha perdurado, un testamento del poder del espíritu humano. La batalla de Maug y el milagro que los portugueses vivieron en 1521 siguen siendo un enigma que ha trascendido la historia bélica para convertirse en una leyenda viva. La aparición de la Virgen María en medio del caos de la batalla
Si bien atribuida a la fe de los soldados, también nos recuerda que la línea entre lo humano y lo divino puede ser más difusa de lo que creemos. La historia de este milagro, más que una simple victoria militar, se convierte en un símbolo de la eterna lucha entre la desesperación y la esperanza, entre el sufrimiento humano y la creencia en lo sobrenatural. El misterio que rodea este acontecimiento no se limita solo a los relatos de lo sucedido en el campo de batalla, nos invita a reflexionar sobre cómo los grandes misterios de la humanidad, aquellos que parecen más allá de nuestra comprensión, pueden seguir dando forma a nuestra historia y nuestra identidad colectiva. Los eventos como estos nos muestran que, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la intervención de lo desconocido o lo divino podría ser lo único que nos salve, o al menos lo único que podamos aferrarnos. Como ocurre con tantos otros grandes misterios, la verdad detrás de la batalla de Maug y el milagro de la Virgen María nunca será completamente comprendida. Quizá nunca sepamos si lo que ocurrió aquel día fue el resultado de la fe de los soldados, un fenómeno inexplicable, o algo mucho más allá de lo que podemos concebir. Sin embargo, lo que perdura en nuestra memoria colectiva es la fascinación por lo inexplicable, el deseo constante de buscar respuestas más allá de lo visible, y el reconocimiento de que algunos misterios seguirán desafiando nuestra comprensión durante generaciones. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.